Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Los textos bíblicos de hoy son textos densos, ¿no? Y difícil de trabajar, bastante ley, ¿ah? Y parecería que es para nosotros, pero de verdad no es para atacar a nosotros, es para prepararnos a nosotros. Son textos alertas y se encajan muy bien en el tiempo de Cuaresma, que son tiempos que nos hacen reflexionar sobre la importancia de estar en la presencia de Dios, de meditar en su palabra, de arrepentirnos de nuestros pecados y dejar Dios limpiarnos y conducirnos por buenos caminos. Por eso son textos preciosos y en el fondo son textos de puro y dulce evangelio de un Dios preocupado contigo, que te ama y quiere salvarte. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Dios es amor, no hay ninguna ley en eso. Él está llamando, suplicando: venga Jerusalén, vengan, yo te los quiero proteger, yo los quiero salvar. Matar profetas parece que es una palabra muy distante de nuestra realidad. Quizás esté hablando del Antiguo Testamento. Profetas todos fueron perseguidos y algunos muertos incluso. Amós, Jeremías, que escuchamos hoy, Ezequiel, Miqueas, Zacarías, Cefanías, todos muertos a filo de espada o perseguidos. Quizás uno más clásico, que no murió, pero fue perseguido hasta el último día, fue Samuel. ¿Y por qué? Por denunciar el pecado del rey Saúl. Después voy a volver un poco a eso. En el Nuevo Testamento vemos cómo el Nuevo Testamento inicia con esta clase de situaciones. Un hombre perdiendo la cabeza, literalmente, por denunciar el pecado del rey, de Herodes. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? Juan el Bautista. Si vamos más adelante a los Hechos, vamos a ver cómo la iglesia es perseguida. El primer mártir de la iglesia, ¿se acuerdan quién era? Esteban. ¿Por qué murió Esteban? Por anunciar a Jesús. ¿Ah? Sí. Si avanzamos un poco más, vemos un resumen de todo eso en el capítulo 11 de Hebreos, y creo que Benja lo tiene ahí, Hebreos 11, 35 a 38. ¿Tenés anotado ahí, Benja? Tá. Deja que lo leo acá, Benja. Dice así. Vos vení acá, eso. Acá, puedes leer directo. Pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El resumen de la primera iglesia, y sabemos que eso pasó durante 3 siglos. Hablamos de eso la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? Y hasta hoy esto sigue pasando. Hay una institución llamada Puertas Abiertas. No sé si ustedes ya escucharon hablar de eso. Tienen Instagram y todo, que hacen un relatorio anual de las persecuciones de la iglesia cristiana. Y entre el 22 y 23 perdieron la vida por causa del evangelio más o menos 13 personas por día en el mundo. Son una persona cada 2 horas muere en el mundo
por causa de Cristo. Qué maravilla que estemos en un país donde no pasa eso, ¿no? Donde somos libres todavía para venir a la iglesia y hablar de Jesús y testificar. Qué maravilla poder vivir nuestra fe. Qué bendición poder alabar a Dios en conjunto y, si necesario, hablar de Él a las personas tristes de allá afuera, sin que seamos muertos o perseguidos, porque las persecuciones son diversas, ¿no? Sin embargo, cuando vine a Uruguay, la primera cosa que me dijo Cristian, o Mauro, no sé, uno de los dos, dijo: ojo que Uruguay es considerado el cementerio de los misioneros. No nos matan literalmente, pero cementerio en el sentido de que te frustra. Todos los misioneros que vienen a Uruguay sueñan en tener una iglesia llena y la mayoría vuelve a sus países muy decepcionados, ¿no? Porque sí hay una dureza muy grande del corazón y de varias formas de persecuciones. Por detrás de todo lo que estamos hablando sigue el mismo protagonista actuando, es el diablo. La semana pasada el texto de la tentación, las tentaciones de Jesús, el diablo hace 3 grandes tentaciones, ¿no? Poder, fama y gloria a Jesús. Y el texto, cuando Jesús vence al diablo, el texto termina diciendo, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo el texto? El diablo se fue por un tiempo. Se apartó por un tiempo. Bueno, el texto de hoy, el diablo está de vuelta, pero con otra estrategia. Ya no vino más físicamente, pero ¿a quiénes usó? A los fariseos. A los fariseos y un poco más adelante a Herodes. 2 amenazas reales. Los fariseos, recontra buena gente, ¿no? No vaya a Jerusalén porque te quieren matar, Jesús. No. Quizás hasta inconscientemente, pero estaban de verdad alejando a Jesús del camino de la cruz, que era su obra. Así como Pedro había sido usado cuando dijo, no, Jesús, que no te pase eso, ahora son los fariseos. Y Jesús, ¿qué dice? A Pedro, aléjate de mí, Satanás. Ahora son los fariseos. Los fariseos están ahí para ser, de cierto modo, en este instante, la voz de Satanás. ¿Esto puede pasar en nuestros días de esta manera? Claro que sí. Todas las veces que alguien, y puede ser un líder religioso, hable en el sentido de alejarte del camino de Cristo y de la cruz de Cristo, predicando teología de la gloria, del pare de sufrir, está haciendo este mismo camino de los fariseos. Ser cristiano significa no sufrir, no tener problemas. No, es mentira. Es el camino de los fariseos. Todas las veces que líderes intenten separarte de la predicación de la palabra pura y santa, correcta, que pasa por la cruz de Cristo, su muerte por nuestros pecados que son reales, y también la resurrección de Cristo por nosotros y en nuestro lugar que también es real, sal de ahí corriendo. No tienes que estar acá con los luteranos, pero no esté ahí, por favor, porque son palabras de fariseos. Y hay 2 problemas grandes en eso. Uno es la falta de preparo y la otra los chantas. Los chantas ya hablé un poco. Son aquellos que saben de que esto es mentira y siguen diciéndolo. Quizás había de esos entre los fariseos también. El otro está los mal preparados, porque hoy en día parece que cada uno se autoproclama pastor o sacerdote cuando le antoja y sale diciendo lo que quiere. Estaba escuchando a una persona decir otro día que fue a una iglesia donde alguien de la iglesia se levanta, que está inspirado y viene adelante y predica a la congregación. No sé
¿Cuál es la estrategia? Nosotros tuvimos que estudiar 6 años griego, hebreo y no sé cuánta cosa más, y para preparar un sermón estudiamos 10 horas, y Dios nos inspira bajo todo eso, en el estudio de la palabra, pero a mí no me sale venir adelante a hablar así. Y muchas veces por la falta de preparo se conduce a caminos equivocados, para lejos de la casa de Dios verdadera, donde se predica la palabra y los sacramentos. Entonces también ustedes, acuérdense de eso, y yo también, hay que siempre estar filtrando lo que uno escucha. El centro de la palabra de Dios es el Evangelio, la palabra predicada, y donde se instituye y distribuyen los medios de gracia, el bautismo y la Santa Cena. Cuando miramos todo esto y miramos, además de esto, los que representan a Herodes, el Estado, donde de forma sutil se desvía también, ¿no? Estamos por llegar a la semana de turismo. ¿Semana del turismo? ¿O es Semana Santa? Más adelante tendremos la fiesta de la familia. Fiesta de la familia, ¿no era Navidad? Y así vamos, donde vamos sustituyendo, y de cierta forma sí, es un cementerio de misioneros por esas cosas también. Matar profetas no se mata apenas de forma literal, pero de estas formas bien sutiles. Vivimos en un país laicista, que no hay ningún problema en ser laico, pero ser laico es que da libertad a todos y no que persigue o excluye a todos. Jerusalén, Jerusalén, que mata a profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Todas las veces que una persona, una ciudad o un país saca a Dios de su centro, con sus valores, sus propósitos, su palabra, se vuelve un país, una persona, un lugar nihilista que camina para el vacío, la falta de sentido, para la nada, para la depresión, para la ruina y en el fondo para la idolatría, porque nadie vive sin un Dios. Solo sustituyen a Dios verdadero por un Dios falso. Y ahora sí quiero volver a aquello del inicio de Samuel, porque hay una serie que ustedes tienen que verla, se llama La Casa de David. La Casa de David. Está en el 4º episodio. Pancho sé que la está viendo y algunos más. Está impresionante, muy, muy buena, ¿no? Y relata claramente qué pasa en la vida de Samuel, que es muy perseguido, que representa la iglesia y la profecía del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué empieza la persecución? Él ungió a Saúl como rey. Y Saúl obró en nombre de Dios muchos años y tuvo muchas conquistas, venció a los amalequitas, a los filisteos, y muchas victorias en el campo de batalla, en el campo personal. Pero en algún momento Saúl empezó a atribuir las glorias a él mismo y no al Señor. Dios le dijo, todos los, ¿cómo se dice? Los de la guerra, los botines de guerra, no lleven nada. Y él llevó todo. Empezó a poner la misma tentación de Satanás a Jesús, la honra, la fama y el poder en primer lugar delante de Dios. Un riesgo que corremos todos nosotros. Cuando no buscamos al Señor en primer lugar, cuando no lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Saúl y su esposa empezaron a adorar a Baal en vez de adorar al Señor. A buscar brujas, hechiceras, idolatría. En este sentido, Dios entonces dice, Samuel, ven acá, tenés que ir y sacar la unción de Saúl y vas a ungir un nuevo rey.
Y este rey fue el rey David. Cuando es muy buena la serie porque muestra el cambio que hay entre la unción y no la unción, o sea, cuando el Espíritu de Dios se retira de Saúl, y este es bíblico, cómo cambia la llave, cómo él deja de buscar a Dios y pasa a buscar ídolos, cómo él pasa de una persona buena a ser atacado y muy perseguido. Y entonces enloquece y empieza a perseguir a Samuel. Cuando miramos el texto de Jesús, Jesús hace una alerta muy grave. Dice, si ustedes siguen en este camino, y no está hablando que Él no va a la cruz, pero la de perseguir a los profetas, la casa de ustedes va a quedar desolada. Esto realmente pasó. En el año 70, el general Tito, general romano, entró y devastó toda la ciudad y también el templo. La buena noticia es que en esto hay una doble profecía, porque Jesús también estaba hablando de otra cosa, porque Él dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, y ustedes no me verán hasta el día en que digan esto. El templo también representa su propio cuerpo que sería destruido y Él resucitaría y traería de vuelta la paz verdadera. Para aquellos que escuchan, Jerusalén fue destruida y el templo también por no escuchar a Dios. Nada nuevo. Jeremías 26 que leímos hoy era la misma historia pasando 597 años antes. Jeremías dice, Gaby, ¿tenés el texto ahí? Jeremías 26, 4 al 6 dice, diles de mi parte, así ha dicho el Señor, si no me hacen caso me ponen en lugar de la cual les impuse, imprestan atención a las palabras de mis siervos los profetas, que una y otra vez les he enviado, para las cuales no han querido oír. Yo haré con esta casa lo que hice con Ciro, y con todas las naciones de la tierra, usarán el nombre de esta ciudad como maldición. Los sacerdotes y profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en la casa del Señor. Y cuando Jeremías terminó de decir a todo el pueblo lo que el Señor le había ordenado decirles, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano y le esperaron. Espetaron. Ha dictado tu sentencia de muerte. ¿Cómo te atreves a decir el nombre del Señor en esta casa? Le va a pasar lo mismo que a Ciro, y que esta ciudad quedará azotada y sin habitantes. Bueno, ahí todo el pueblo Y sigue todo, y los sacerdotes y el pueblo se reúnen y empiezan a espetarlo. Me parece medio loco esto, ¿no? Espetarlo. Con un espiedo, espetarlo. Para empujarlo a la muerte con un espiedo. Espetarlo. Bueno, ¿qué hace Jeremías? Anuncia no lo que él quería anunciar, pero fue la palabra de Dios que él tuvo que anunciar. La gente lo oyó, le escucharon. No. 597, Nabucodonosor II entra en Jerusalén y la destroza, y también al templo. Pero es más fácil atacar al profeta que atacar al viejo Adán. Y es lo que suele pasar. Empiezan a espetar al profeta. Jeremías se pone en las manos de Dios. 26, 12 a 15. ¿Qué dice? ¿Alguien? Diego creo que tenía eso, ¿no? De vuelta, Diego. No tenés más, ¿no? Lo leo acá. Todo lo que ustedes han oído son las palabras del Señor que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad. Así que mejoren sus caminos y sus obras y atiendan a la voz del Señor su Dios para que cambie de parecer y no les haga el mal que les ha anunciado. En lo que a mí toca, estoy en las manos de ustedes. Hagan conmigo lo que les parezca mejor y más adecuado. Pero una cosa deben saber. Si me matan,
derramarán sangre inocente sobre ustedes y sobre esta ciudad y sus habitantes. Pues lo cierto es que el Señor me envió a decirles a ustedes todo lo que ya han oído. Queridos hermanos, la buena noticia es que por detrás de cada uno de esos textos siempre está, el Señor está buscando. Arrepiéntanse y crean, vuélvanse de los malos caminos. Siempre hay tiempo para arrepentirse mientras el Espíritu Santo esté actuando en nosotros, mientras estemos escuchando su palabra, hasta el último instante de vida. La buena noticia es que Jesús anuncia su obra como una gallina que atrae para sí los polluelos. Y esta es una imagen fantástica. Quien ya vivió en el campo y tenía gallinas, ¿alguien acá ya vivió en el campo, tuvo gallinas? Mari tiene gallina, Pancho. Ahí va, en Córdoba. La gallina es creo que el animal más indefenso del planeta, ¿no? No sabe volar, no sabe correr muy bien. ¿Qué hace la gallina? No se defiende para nada. Pone huevos, pero eso no la defiende, no puede tirar el huevo en... Sin embargo, la gallina cuando tiene polluelos se transforma. No te acerques. Te corre, te pica, te salta y si es un niño viene llorando desesperado porque se asusta. Ya vi una gallina encarar un toro de 800 kilos, ponele, sin miedo. Y especialmente la gallina cuando está en el campo está siempre observando el aire, a ver si está ahí un águila, un gavilán rondando para comer sus polluelos. En la mínima sensación de presencia de un punto negro en el cielo, por más distante que esté, ella se agacha y hace un ruidito así. Tu, 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 tu. Y todos los pollitos vienen desesperados corriendo y se meten bajo ella. Ella queda ahí hasta que el peligro pase. Es una imagen fantástica la que usa Jesús. Este es Jesús con ustedes, conmigo. Cuando vemos el peligro, Él nos alerta. Él es nuestros ojos y anuncia. Ahí está, cuidado. Por más pequeño y lejano que esté el puntito negro, cuidado, no vayas por ahí. Ven para abajo de mis alas de amor, que te quiero cuidar, te quiero acariciar. Y vuelvo al punto donde empecé el culto. La iglesia es nuestro lugar de refugio. Es nuestro principal lugar donde Dios nos cuida, nos mima, nos protege, nos alimenta, como la gallina a sus polluelos. Hagan caso a los llamados de Jesús. No desprecien eso. Estén siempre atentos porque Él quiere cuidarnos. Y busquen una buena gallina. No busquen malas gallinas. ¿Cómo reconocer la buena gallina? ¿Dónde está la correcta interpretación de la palabra? El texto de la epístola de hoy lo muestra clarito. Pablo dice, sean mis imitadores. Esto es fuerte decir, ¿no? Imiten a mí. ¿Estará Pablo engreído de sí como Saúl? No, para entender eso hay que leer los versículos anteriores. Mati, ¿tú tenés el texto ahí? Filipenses 3, versículos 5 a 10. Es justo el texto anterior al que leímos hoy. Pablo hablando de sí. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia de
Tenía muchas cosas para vanagloriarse Pablo: sangre, bienes, etnia, ciudadanía romana, mucha cosa. Hablaba varias lenguas. Ahora, Pablo dice, está así con el dedo, ¿no? Y ahí sale y deja el dedo apuntado para otro lado. Todo esto lo he considerado basura, trapos de inmundicia, y la traducción literal, no lo voy a decir, pero es peor que eso. Todo eso es basura de la peor especie, que no puedes hacer nada con eso para tu salvación. Pero mira a Él, mira a Cristo, no miren a mí, miren a Cristo, el autor de la vida y de la salvación. Él murió por ti y por la fe en Él tú tienes la salvación. Por la fe en Él tú estás cubierto y asegurado. Por causa de Él, como la ala de la gallina, son encubiertos tus pecados y tú eres considerado justo delante de Dios, perdonado, purificado y protegido hasta las puertas del cielo. Delante de la palabra profética, los pollitos, todos nosotros nos refugiamos bajo su amor infinito, que siempre de vuelta nos perdona y nos trae de vuelta a sus cuidados. Tenemos libertad para hacerle o no hacerle caso a la voz de la gallina. Podemos hasta matar la gallina. Podemos también ser atrapados por el gavilán. Podemos hacer parte de Jerusalén que mata o del Cristo que protege y nos trae de vuelta y nos brinda su amor, que nos alimenta y que nos ha elegido para una nueva vida. Y no te olvides de eso. Tú ya eres un elegido para estar bajo sus alas de amor. Él ya te ama. Él ya te cuida. La iglesia quizás podría ser mucho más grande y mi sueño es que tengamos una iglesia mucho más grande y que más personas escuchen ese dulce evangelio. Pero de verdad la iglesia nunca fue tan grande como algunos mega church por ahí lo quieren representar. ¿Cuántas personas habían alrededor de Jesús? 11 y poquito, 12, si contamos a Judas. La iglesia luterana en el mundo siempre fue una iglesia de 30, 40, 50 personas en el culto promedio. Dietrich Bonhoeffer, uno de los mayores predicadores de la iglesia cristiana, tenía una congregación de 40 personas. Lo que hace una iglesia grande no es el número, pero es la palabra siendo puramente predicada y enseñada. Conozco una historia que el pastor Cristian usó alguna vez acá en el colegio, que es el guardia de la fuente. ¿Ustedes ya escucharon eso? ¿No? Dice que un pueblo cambió la intendencia de ese pueblo, eligieron otro intendente y él entró con ganas de reducir costos. Entonces ya empezó directamente por los funcionarios públicos, ¿no? Como nuestro amigo Trump, allá que está pidiendo los trabajos de los últimos 7 días de las personas, algo más o menos así. Él no es mi amigo, ¿tá? Es broma, pero solo para que tuviera un relieve de cómo es el trabajo, quiénes realmente producen, quién no produce. Entonces emite un mensaje a todos, dice que todos tienen que aparecer. Y uno directamente no apareció, no mandó el correo. Y entonces dice, ¿y ese qué pasó? No, es un tipo que vive allá en la montaña y creo que no hace nada y tiene este sueldo. Empezamos por ahí, lo cortamos. Después de algunos días, la población empieza a enfermarse. Y nadie sabía por qué. Poco más adelante fueron a averiguar, es que caían hojas de árboles venenosos en la fuente del agua del pueblo. Y ese hombre de la montaña era el encargado de sacar las hojas venenosas de la fuente.
Su cargo era vital. Por más que no lo veían, Él era responsable por la vida y la sanidad de todo el pueblo. Que el Señor siga dándonos una iglesia que haga eso, enviando pastores que sigan sacando hojas impuras y ministrando la palabra y los sacramentos de forma pura para que nuestro pueblo tenga vida. Y para que ustedes, cada uno de ustedes, siga siendo también un guardia de la fuente, que puedan conocer la palabra y decir: acá hay hoja venenosa, eso no sirve. Miren a Cristo, el Señor, autor de nuestra salvación. Que Dios nos guarde junto a Él y a su fuente inagotable de vida pura de su palabra, hoy y siempre. Amén.